Yo creo que lo más importante para mantener este tipo de relaciones es ser honesto en el sentido, ser auténtico en el sentido de que realmente comuniques tu sentir y comuniques tu sentir no de una manera unilateral, sino de una manera bilateral. O sea, que también tengas la capacidad de entender el punto de vista de la otra persona. Por ejemplo, un error que yo cometía mucho a la hora de empezar creativo en los primeros capítulos es que yo tenía mis preguntas escritas y lo que yo quería tocar, e independientemente de lo que me contestara la otra persona, pues yo ya sabía qué pregunta seguía. Hoy en día ya no lo hago de esa manera. Hoy en día me preparo, estudio al invitado y tengo una serie de preguntas de emergencia por si la plática se muere, pero lo que pregunto acaba siendo en respuesta a lo que la persona me acaba contestando. Y eso genera conversaciones mucho más puras, mucho más auténticas y como que una especie de mezcla entre una preparación e improvisación que acaba siendo la vida humana. Entonces, el tener esta capacidad de salirte de ti mismo y realmente ponerte en los zapatos de la persona con la que quieras tener una relación, te va a dar las herramientas para poder conectar de una manera profunda y significativa con esa persona. Si solamente estás pensando en lo que tú quieres hacer, en lo que tú quieres decir, en lo que según tú va a pasar, pues la otra persona también le va a valer completamente madre y se van a generar dos monólogos en lugar de una conversación entre dos personas. ¿Cuál es la mejor manera de ganar confianza en uno mismo? Yo creo que la mejor manera de ganar confianza en uno mismo, cuando menos eso ha sido mi experiencia, es metiéndote en proyectos y empezar agarrando momentum en esos proyectos con éxitos. Es decir, métete a proyectos en donde tengas una oportunidad legítima de poder lograr aquello que te quieres proponer. Y también creo que tenemos que hablar sobre el tema de las metas, ¿no? Porque creo que algo también bastante importante sobre el tema de las metas es: te tienes que poner las metas correctas, no te puedes poner cualquier tipo de metas. Y para mí las mejores metas son las que dependen 100% de tu trabajo. Si tú quieres empezar un podcast y tu meta es tener 1 millón de suscriptores, pues carnal, esa meta no depende de ti. Esa meta puedes hacer todo lo correcto, pero si no depende de ti, pues vas a seguir a la merced de lo que opine un grupo de personas. Sin embargo, si tú quieres empezar un podcast y tu meta es llegar al capítulo número 100, en esta arquitectura de juego, yo creo que sí depende de tu trabajo el que tú llegues, ¿no? Sí depende de tu trabajo el que tú llegues a los 100 capítulos. Entonces creo yo que plantearte este tipo de metas con esta arquitectura que depende de tu trabajo te va a permitir construir momentum mediante tu trabajo y mediante ese placer que dices de que, oye, pues ¿sabes qué? Llegué a mi capítulo 10, que era mi meta, ¿no? O sea, era un hito en mi carrera. En lugar de seguidores o cosas que no tengan que ver contigo, concéntrate en lo que tú puedes hacer. Y después lo demás vendrá, o cuando menos eso esperas, ¿no? Yo creo que existe a veces esta falsa idea de entre calidad y cantidad, pero creo yo que la cantidad produce calidad. Entonces, si te pones o si te metes en proyectos en donde las metas sean trabajo, pues te vas a tener que meter una chinga, que eso a la vez te va a permitir aprender, que va a ser mucho más probable que lleguen este tipo de métricas extras, que son los seguidores, la fama, el dinero, lo que tú le quieras llamar, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la mejor manera de empezar a construir confianza y no simplemente, o no depender, de la aprobación de terceros, sino meterte en juegos en donde solamente tu esfuerzo te va a llevar a sentirte bien con lo que tú estás haciendo. Lo demás, evidentemente, lo prefieres, pero eso llega como agregado y no es la meta en sí, ¿no? Creo que sería la manera en la que yo he construido confianza. ¿Cuál fue el momento más transformador de tu vida que cambió la manera en que ves el mundo? No ha habido ningún momento así que yo diga, en este día me di cuenta cómo voy a vivir el resto de mi vida. Creo que el desarrollo personal, o cuando menos así ha sido en mi experiencia. Y a ver, entiendo que es mi experiencia, porque sé que hay gente que sí tiene estos momentos de catarsis profunda en donde para ellos es un antes y un después. Yo sinceramente no lo he tenido, pero para mí el cambio ha sido algo más gradual. Para mí el cambio ha sido similar a como el crecimiento físico, literalmente, cuando eres niño, ¿no? Cuando eres niño, que naces midiendo menos de 1 metro y eventualmente empiezas a crecer hasta la altura que acabas llegando de adulto. Cuando tienes 9, 10 años, pues no es como que te vas dando cuenta cuando vas creciendo 1 centímetro por 1 centímetro, sino que simplemente al final del año, algunas personas tienen esa tradición en donde se miden en una pared y comparan la rayita del año pasado con la rayita de hoy en día, y en retrospectiva se dan cuenta de todo lo que han crecido. Así ha sido mi caso, ¿no? Así ha sido mi experiencia. Yo no me he dado cuenta cómo cambio de un día para otro, pero sí de repente me meto a lo mejor a ver algún episodio, incluso creativo, de hace 3, 4 años, y digo, órale, era una persona bastante diferente. Y qué chingón, o sea, creo que es algo que me da mucho orgullo y me da mucho gusto. El que haya crecido y haya avanzado tanto en este juego que se llama vida es algo que me genera mucho orgullo, y así ha sido mi transformación personal.
¿Cómo mantienes un equilibrio entre desafiar normas y mantener tu conexión con la realidad colectiva? Desafiar normas y mantener un contacto con la realidad colectiva. Creo que tiene que ver con esta idea de que no puedes cambiar el sistema sin ser parte de él. O sea, sin cuando menos estar jugando dentro de ese sistema. Y esto, fíjate, me acuerdo mucho de una conversación que tuve con Aldo Farías, que le mando saludos aquí en Creativo. Una de las primeras, si no me equivoco, y él hablaba sobre esta diferencia entre ser, no sé si dijo revolucionario o creo que dijo revolucionario o inadaptado, ¿no? Y precisamente se refería a esto. Un revolucionario es aquel que está en el sistema, pero tiene estas ideas que quieren desafiar el status quo, pero se adhiera a las reglas en donde tiene que jugar, ¿no? Al juego que tiene que jugar para poder mover el status quo a esa dirección. Una persona que está completamente alienado, desadaptada a la realidad, ni siquiera es consciente que existe un juego y podrá tener unas ideas revolucionarias y brillantes, pero si no eres capaz de aterrizarlas en el juego que te toca jugar, en el mundo que te toca desenvolverte, pues simplemente te van a acabar viendo como un loco, por falta de una mejor palabra. Entonces tienes que tener la capacidad de tener estas ideas que se salgan completamente de la caja, pero también tener el entendimiento de que tienes que jugar este juego político muchas veces, en donde tienes que mover las cosas en el sistema como está actualmente para mover el sistema hacia un punto en donde tú quieres llegar. Esa sería como la síntesis de esas dos ideas. ¿Top 5 películas de terror favoritas? Me agarras ahora sí en curva. Pero pues te voy a decir 5 películas que me encantan, o sea, 5 películas que se me vienen a la mente que son muy buenas y que siempre recomiendo. Primero que nada, El Exorcista. De hecho, aquí tengo un póster del Exorcista enfrente de mí. Definitivamente un clásico y una gran película de terror que empieza siendo como drama y por eso me gusta tanto. Para irnos con una más contemporánea, te voy a recomendar Hereditary de Ari Aster, también una película bastante taquillera, muy buena. Ese director en sí es bastante interesante, fue el que hizo Midsommar y Beau is Afraid, pero Hereditary, que fue su primera obra, a mí se me hace la mejor. Entonces Hereditary sería la 2. Rosemary's Baby también se me hace una peliculota también de los 70s. Te lo recomiendo bastante. Definitivamente la pondría por ahí. Acabo de ver una película que me gustó bastante que se llama Late Night with the Devil. También acaba de salir hace poquito con Netflix. Me gustó bastante. Se me hizo muy disruptiva, innovadora. Te la recomendaría también sin pensarlo. Y como quinto te pondría la película Suspiria. Hay 2 versiones de la película. Una de los 70s y una de los 2000, si no me equivoco. Las 2 están muy buenas. Probablemente vería primero la de los 70s porque es un clásico, pero la de los 2000 también es muy buena. Entonces esas serían las 5 películas que te recomendaría así a bote pronto.